Gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy martes 28 ya del mes de agosto del año 2018. Buenos días, Alexander, ¿cómo te amanece? Buen día, compañera, las cosas van bien. ¿Tú cómo amaneces? ¿Todo bien? Bueno, hoy amanecemos como siempre dando la bienvenida dentro de pocos días a la nueva embajadora norteamericana en República Bertie. Dominicana, la nueva embajadora estadounidense en este país. Robin Bernstein va a estar fungiendo como embajadora, representando a su país aquí en nuestra República Dominicana. Dio un mensaje, no sé si lo viste, un mensaje que lo pueden encontrar en la cuenta de la embajada. También casi todos los periódicos digitales han subido el video. ¿Está manejando las relaciones públicas la embajadora? Sí, ella y quien se la dirige, ¿no? El que dirige la comunicación. Tuve la información que la semana pasada se reunió con un grupo de periodistas. O sea que esta nueva embajada aparentemente tiene muy claro cada uno de sus departamentos, los roles que cada quien juega dentro de ella y cada quien dispuesto a jugar su rol. Y cambiando el perfil de la embajada, porque la embajada tenía un perfil. Bueno, medio extraño, ¿verdad? Un perfil raro, pero esta nueva embajadora en ese mensaje luce una mujer muy respetuosa, una empresaria, viene Ella lo dice, con que su ella familia, con su es, esposo. ¿cómo es? Religiosa judía. Ella es judía. No, pero ella se definió como una... No, ella afín a nosotros, respetuosa también de las creencias, de las culturas de cada quien, de cada pueblo. Y ella dice que lo que viene es a trabajar por el bienestar, ¿no? En lo económico, en la educación, en fin. Lo que debe de hacer un embajador, siempre tratar de cultivar relaciones y estrechar relaciones entre su país que representa y el país en el que al que va. Entonces ese es el rol de cualquier embajador, crear fuentes o visualizar fuentes de negocios, establecer esos vínculos de relaciones importantes entre empresarios de un país y otro, y de eso se trata. De eso se trata. Así que esta nueva embajadora, Bernstein, ya me imagino que para final de esta semana estará en República Dominicana. Ha hecho varias visitas al embajador dominicano en Washington, José Tomás Pérez, y ha visitado los lugares que ha tenido que visitar antes de llegar a República Dominicana, agotando una agenda diplomática como debe de ser, a pesar de que no es una diplomática de carrera. Sí, es una mujer que conoce muy bien del protocolo. Abogada de ejercicio. Una mujer, una profesional, una empresaria importante y una mujer de mucha confianza de Donald Trump. Son amigos, vecinos en su momento, y ella manejaba parte de lo que era el negocio de Trump, así que vamos a estar representados por una mujer que tiene una relación muy estrecha con el presidente de los Estados Unidos, que eso no siempre ocurre, porque bueno, se nombran, pero hay una relación bastante estrecha entre Bernstein y Trump, así que eso nos conviene bastante. Mira, el doctor Castillo hablaba cuando ella hizo la declaración aquella que aquí copó la primera plana de los diarios. Ella habló que ella era de origen judío y que ella tenía una profunda gratitud por la República Dominicana, y habló de que la República Dominicana había sido de los pocos países en el mundo que le abrieron las puertas a los judíos cuando eran perseguidos por todas partes, que por eso ella tenía una profunda gratitud con la República Dominicana. Y me parece que es un buen principio, me parece que es una forma de ella acercarse a la sociedad dominicana. Ciertamente. Y mira, y siguiendo con Estados Unidos, ayer Estados Unidos y México anunciaron un pliego de entendimiento. Dejaron a Canadá fuera. Pero me parece que Canadá, lo que pasa es que Estados Unidos
ha estado haciendo exigencia, parece, fuera, y Canadá le ha respondido como debía ser. Pero por lo menos hubo esa nota de entendimiento entre ambos países que fue anunciada ayer por los funcionarios de ambos países. Me parece, y después Donald Trump lo confirmó, me parece que es un buen paso para bajar la tensión entre esos tres países ahí en América del Norte. Ya veremos cómo le va con ese acuerdo, pero parece ser que es un acuerdo que beneficia a ambas naciones. Recuerden que son los dos países que hacen frontera con los Estados Unidos, Canadá por un lado, México por el otro, y entonces con esos países hay que mantener buenas relaciones. Estados Unidos está claro en eso. Las fronteras con México son bastante difíciles para los Estados Unidos por tú sabes, esa frontera porosa con un país menos desarrollado al lado. Todo el mundo quiere entrar para Estados Unidos. Todas las fronteras siempre tienden a tener esas debilidades o esos problemas, más bien, esos conflictos, que no es lo mismo que la frontera entre Canadá y Estados Unidos. No ocurre para nada lo mismo, porque hay dos países con economías florecientes. Canadá no tiene ese problema, todo lo contrario, Canadá tiene que estar importando recursos humanos, sí, ese capital humano. Sí, porque es un país despoblado. Sí, entonces, bueno, un país que también por el frío que hace durante casi todo el año, un frío que te llega hasta los huesos, no todo el mundo quiere vivir en Canadá. Y yo tengo un amigo de Long Time de Barahona y él me dice que él trabaja 6 meses corrido y dura 6 meses en su casa. No, pero que venga para acá entonces, porque él lo que está haciendo es que está viniendo aquí, tiene una constructora ahí en San Martín, me dijo. Y ahora lo que está haciendo es que viene para San Martín, pero me dice él que son 6 meses de trabajo y 6 meses recluido. Bueno, lo que pasa es que sobre todo el que vive en el Caribe, en regiones como estas, en islas donde es verano el año completo, se le hace altamente difícil poder adaptarse a ese clima. La gente que nace en esos lugares, sí, es fácil para ellos porque eso es lo que han vivido, su cuerpo se adapta porque el cuerpo humano es una máquina perfecta. El otro día me mandaron ahí un videíto de la capacidad que tiene el ser humano en cada una de las partes, como por ejemplo la vista tiende a tener una cantidad extraordinaria para captar colores, millones de colores, en fin, o sea, el cuerpo es una máquina prácticamente perfecta. Y solamente tú ver ese videíto te hace sentir que tú eres un privilegiado, porque ciertamente somos una máquina perfecta, porque eso solamente con la creación de Dios, yo que soy cristiana, entiendo que tiene que ver mucho con nuestro Creador. Mira, Alexander, ayer las redes sociales explotaron. Es increíble la cantidad de posiciones que ustedes se encontraban en las redes sociales refiriéndose al tema de lo que aconteció este pasado domingo en el Palacio de los Deportes, donde Leonel Fernández anuncia que va a recorrer el país completo para escuchar a la gente y aprender de la gente y conocer de las necesidades de la gente, y de ahí pues entonces elaborar todo un proyecto rumbo a las elecciones del 20 y ganar las elecciones del 20. Pero te digo que la queja más bien fue porque el domingo, ustedes saben, yo lo decía ayer de manera un tanto sutil, lo que sucedió con las telefónicas, los teléfonos no funcionaban, las redes sociales, nada que tenía que ver con la telefonía funcionaba, tumbaron la conexión. Y llegar hasta esos extremos siempre produce mucha irritación de parte de la gente. Yo creo que esas maldades hay que pararlas, porque más que bien le hacen mucho daño al propio gobierno. Porque ¿qué es lo que dice la gente? ¿Quién tú crees que tiene el poder para hacer
tremenda barbaridad. Hay que tener mucho poder, mucho control para poder incluso tumbar lo que es la comunicación en un país. Tumbaron la comunicación. Y alguien advertía en las redes sociales, usted se imagina los casos de emergencia que se dejaron de atender porque no había forma de comunicarse. El 911, o sea, jugaron con la seguridad de este pueblo, todo por un encono personal con una figura específica que en este caso se llama Leonel Fernández. Llegar hasta esos extremos es atentar contra la seguridad de una nación. Usted se imagina, si usted se pone a ver en lo particular, la cantidad de dominicanos que tenía una emergencia ese domingo y que no pudo resolver la situación que se podía resolver con solamente una llamada, no lo pudo hacer porque a un fulano se le ocurrió tumbar la comunicación en la República Dominicana. Esos son los extremos que le hacen daño a un país. Y que cuando se apela a ese tipo de charlatanería, la población lo que hace es que se radicaliza aún más. ¿Por qué? Porque bueno, de más en más se va hablando de un control absoluto que se tiene y que quienes lo ostentan son capaces de cualquier cosa. Porque si usted, bueno, no iba a poder pagar todos los periódicos al día siguiente, voy a tumbar todo lo que es la comunicación. No, pero tampoco así. Y yo creo que el propio Codetel debería, ahora, ¿cómo es que se llama? Codetel ahora es, porque le cambian tanto el nombre, ahora es Claro. Codetel, sí, otra vez. Deberían de darle una explicación a este país. ¿Se la han dado? No. Porque ¿cuál fue la explicación que ellos dieron? Ellos dieron un espacio pagado ayer salió. Ajá, pero ¿qué dijeron ahí? Que tienen una falla en la 3G. Ay, Dios, y nada más fue el domingo esa falla. 2G. Qué bonito, 2G y 3G. Eso es altamente peligroso. Y por eso es que yo he advertido aquí en este programa el peligro que acecha una democracia cuando se crean monopolios y oligopolios. Esa empresa se dio el lujo de hacer lo que hizo. Porque como ellos son prácticamente dueños de la comunicación en este país, se pudieron dar el lujo de hacer lo que hicieron. Y tumbaron la comunicación. Y desde que empezó el acto de Leonel Fernández, a mí que nadie me hable, porque la casualidad en política no existe. No existe. Ay, pero Dios mío, qué maravilloso, en la tarde hubo de una vez comunicación. Solamente empezar el acto de Leonel y ahí se tumbó la comunicación. No hubo forma alguna. Y así, y venía 2 segundos y ¡pam! Pero que no, o sea, nadie pudo hacer nada. Y no lo digo solamente por ese acto, porque el mundo se enteró de que eso aconteció en el día de ayer. No hay forma alguna de usted poder parar eso. Ahora, es lo otro. Es un tema de seguridad nacional. Y se atentó contra la seguridad nacional en este país. Y por eso también es que es tan peligroso dejar en manos de un solo, coger todos los huevos y meterlo en una sola canasta o en 2, con ese oligopolio que está creado dentro del mundo de la comunicación en República Dominicana. Y yo creo que el gobierno le tiene que prestar atención a lo que está pasando, porque es desde las propias autoridades que han alimentado o han permitido el que se creen todos estos oligopolios o monopolios en el país, y eso va en detrimento del ciudadano, porque entonces hacen lo que se les pegue en gana, el día que se les pegue en gana y en el momento que se les pegue en gana, y no puede ser así. Eso es una sinvergüencería demasiado grande de parte de una telefónica, de una compañía telefónica, en este caso Claro, Codetel, qué sé yo. Y la verdad es que por más espacio pagado que ellos pongan, ay sí,
coincidencia de la vida, que sea el domingo, que sea esa hora y que después todo esté bien. Que no vengan con esa charlatanería porque el pueblo no se la va a creer, no se va a tragar ese cuento. Al menos yo no me lo trago. Me podrán venir como hace un técnico que empieza a decir, no, porque la data, pero fulano se cae, pero ¿qué le pasa a la plataforma? Ah, no, que fue, que de allá, que uno hacker, uno qué sé yo qué, uno qué sé yo cuánto, y te da una explicación y te dice 2 o 3 cosas muy técnicas que como tú no eres programador, tú no le entiendes en lo absoluto, y entonces tú te quedas como con los ojos cuadrados, tratando de analizar o entender lo que te han dicho, con de 50 palabras, 48.5 con términos técnicos que era justamente para que usted no entendiera un carajo. Eso es así, para que usted no entienda un carajo. Entonces eso es lo mismo que hace Codetel, que hace Claro. Bien, y pone de que un espacio pagado. ¿Quién se lo habrá pagado? Pone el espacio pagado y empieza a hablar, que tú la explicación que me acabas de dar, yo no la entendí. Yo no Ni tú mismo la entendiste. Yo pensé que no está en ninguno de estos diarios, pero ellos explicaron ayer que tienen una avería en la plataforma 2G y 3G. Sí. Yo no sé lo que es eso, pero... No, eso tiene que ver... Esa es la explicación que ellos dan. Bueno, pero así estamos en este país, señores, donde estamos en manos de 2 o 3 gatos que son los que deciden cómo guiar este país. Cómo este país se manipula en manos de esos 2 o 3 gatos. La comunicación, 2 gatos. Un oligopolio ahí, boom, bien fuerte, bien duro. Y es mucho más fácil controlarlo cuando son solamente 2 empresarios. Así sí es bueno, ¿eh? Y más si esos empresarios son dueños únicos, como es el caso de Claro. Sí, es que es de Telmex. Telmex. ¿Y cuál es la de Carlos Slim? ¿Ya se fue? Esa misma. Entonces Carlos Slim es Claro. Y todo el mundo conoce a Carlos Slim. Y así es como estamos. Cuando usted ve que son empresas hasta de dueños únicos y que Carlos Slim en su propio país ha tenido tantos problemas. Y lo sigue teniendo. Porque son de esa gente mañosa. Son de esas personas mañosas que a veces buscan de 1000 maneras cómo evadir por aquí, por allá. Le encanta tener relaciones personales. Mira, en fin. yo pienso que aquí el gran problema en ese sentido de esta sociedad es que aquí las regulaciones son muy débiles. Si aquí se sometiera a un estudio serio y profundo esos procesos de fusión de empresas, no sucedieran eso que tú estás diciendo. Sí. Porque ¿qué está pasando? Y pongo siempre como ejemplo lo que está pasando allá con Time Warner y creo que AT&T. Ajá, sí. Que están en un proceso y las autoridades se niegan y están en los tribunales porque las autoridades perciben que esa fusión pudiera llevar a controles que perjudiquen al usuario. Entonces, aquí no se hace ese sedazo, aquí no se evalúa eso. Y aquí, por ejemplo, han aprobado fusiones de empresas que lo que ha llevado es a que se constituya un oligopolio y que debilite el servicio. El servicio telefónico en este país, pese a que la tecnología ha avanzado y la tecnología es más fuerte y más sofisticada hoy en día, en la República Dominicana lo que ha venido es en un proceso de reversión, porque se ha constituido un monopolio y en medio de un monopolio, bueno, pues esas empresas hacen lo que le viene en gana. Y entonces eso ha ido en detrimento de la calidad del servicio telefónico aquí en el país. Yo recuerdo cuando aquí se abrió el mercado y había la intención de venir distintas empresas en el ámbito de la telefonía móvil, cómo en ese entonces Codetel se preocupó por eficientizar, de elevar la calidad de su servicio, porque veía
sabía que venía una competencia fuerte, pero toda esa competencia ha sido diezmada y ya hoy hay un oligopolio, ya nada más hay 2 empresas del sector telefónico y entonces te perjudican con las tarifas, te perjudican con el servicio, te perjudican con todo y eso se debe a que esas empresas se ponen de acuerdo, como Amazon 2, se ponen de acuerdo y esquilman a todo el pueblo, porque no hay una competencia que le haga la contra a esa caída del servicio. Pero vamos a esperar a ver. Yo creo de todos modos que los ejecutivos de Claro deben de dar una explicación de esa supuesta avería. Mira, ellos ayer dijeron eso. Y disimularán por aquí, por allá, lo pueden hacer. Ellos dijeron que ayer todavía que la tenían en el cosa que yo leí. Lo único que nadie se lo va a creer. Así que dejen de estar dando tantas explicaciones, que mientras más explicaciones dan, más meten la pata. Olvídate de eso. Y por más que quieran disimular y diga que se lleven por un momento en estos días, olvídese que ya todo el mundo cree que ustedes tumbaron esa comunicación el domingo y eso no fue casualidad. Y desde que terminó el acto, de una vez se arreglaron los teléfonos. Como al tiempito después. Eso fue un caos para la gente salir, porque incluso yo te conté ayer lo que pasó con unos amigos que tuvieron que durar 1 hora ahí afuera esperando al chofer, no podían comunicarse con el chofer, pero bueno. Yo ayer hablaba, porque yo le dije, pero porque yo estaba hablando y él me decía, sí, pero cuando yo te escribía, yo percibí que duraba un tiempo en llegarte la... Claro, es así porque se interrumpía y llegaba luego, mucho después. Cuando volvía a conectar, pero era por milésimas de segundo. Era como intermitente. Sí, claro, eso lo hicieron a propósito. ¿Tú te crees que eso es una cosa que casualidad? La casualidad se le llama chepa. Mira, quiero hablar de un tema que, aunque en estos días lo que se está hablando, porque definitivamente que un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández, de eso vamos a hablar más tarde, porque el doctor Franklin Almeida hoy nos va a acompañar y queríamos tenerlo luego de un acontecimiento como este. Uno de los protagonistas fundamentales de este proyecto es el doctor Franklin Almeida. Si este proyecto hoy anda en los niveles en que está, el responsable muy directo de eso es Franklin Almeida. Pero bien, quiero hablar de la declaración que diera la semana pasada, final de la semana pasada, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, donde él reiteraba una vez más que incluso hasta con su vida, cuando lo vi, yo dije, pero don Milton está muy firme en su convicción y sobre todo muy consciente del rol que desempeña como presidente del más alto tribunal en el plano de la justicia en la República Dominicana. El más alto organismo. Lo que llegó al Tribunal Constitucional y se conoció, no hay forma alguna ya de usted. De ahí, para ningún otro sitio usted puede llegar. Esa es la última instancia. Por eso los casos que se conocen en el Tribunal Constitucional son casos extremos, sí, son casos muy especiales. Ahí no puede llegar todo, imagínate. No puede llegar todo. Don Milton hablaba de toda esa parte, de que la Constitución debe de preservarse, que la Constitución, el propio Tribunal Constitucional debe ser el guardián de esa Constitución. El rol que juega el Tribunal Constitucional, porque el rol fundamental de ese tribunal es justamente servir de guardián de la Constitución de la República. Son ellos a quienes les corresponde protegerla, resguardarla, librarla de que alguien ose de querer violarla. Es ese tribunal al que le corresponde, ¿verdad? Preservar y defender la Constitución. Y yo quiero reconocer
esa posición responsable y comprometida con este pueblo dominicano del presidente del Tribunal Constitucional. Ahora bien, hay algunas cosas que a mí me sorprenden que no se han conocido en ese Tribunal Constitucional. Me sorprende que no se hayan conocido porque tienen un tiempo más que prudente para hacerlo. ¿Qué pasó con el tema este del transitorio que un fulano, Juan de los Palotes cualquiera, fue y sometió al Tribunal Constitucional? ¿Qué ha pasado con eso? No, el conocimiento de ese caso no se sabe. Y yo creo que si algo tienen que tener también esos jueces, que son 13 en total, es que a ese tipo de casos no se le engavete porque es algo muy sencillo. O sea, lo que te quiero decir no habrá es, plazo para fallar los casos. Yo no entiendo, pero yo le voy a preguntar a alguien que sepa de eso. Que no tiene una complejidad, porque ¿qué tú me puedes decir de ese sometimiento? De decir, ay, no, se le están violando los derechos a Danilo Medina con ese transitorio. Ese transitorio hay que quitarlo de la Constitución. Ese transitorio está ahí en esa Constitución de la República. Ahora, lo que yo digo es, ¿por qué no lo ha conocido el Tribunal Constitucional? ¿Qué está esperando ese Tribunal Constitucional? Me pregunto yo. La pregunta a mí es esa. ¿Por qué don Milton no ha puesto en agenda? Porque a él es que le corresponde como presidente de ese tribunal. ¿O lo puede hacer cualquier otro juez? Yo supongo que sí, pero déjame decirte una cosa. Porque ¿por qué no se pone sobre la mesa el conocimiento de ese caso? Y es un tema que es fácil de fallar por una sola cosa. Ese transitorio lógicamente no tiene asidero porque la Constitución le otorga las funciones al Tribunal Constitucional de manera expresa, dice de manera tácita así. El tribunal podrá revisar o anular leyes, decretos, ordenanzas. En ninguna parte habla de que el Tribunal Constitucional puede revisar algún tema interno de la Constitución de la República. La Constitución es específica en eso, en las funciones que le otorga al tribunal. Y como la Constitución es específica en las funciones que le otorga el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no puede, por vía de consecuencia, tratar nada que sea atinente a la Constitución. Y entonces, ¿cómo que le llaman los abogados cuando una cosa no tiene sentido? La cosa, qué sé yo, que debidamente juzgada, qué sé yo. No, no sé. Cuando es irrecibible, ellos le tienen un término, los abogados usan un término. Cuando no se tiene que conocer. No, pero en este caso sí se tiene que conocer. Es un tema que tiene que ser pero puesto eso es irrecibible en porque agenda. eso carece de sustento jurídico. Está inadmisible, pero no. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Al Tribunal Constitucional, un señor Juan Pérez, el nombre que tenga, fue y sometió ante el Tribunal Constitucional ese recurso donde él entendía que el transitorio, el artículo, creo que 47, ¿no? Ese artículo de la Constitución que está establecido ahí, en esa Constitución, él entiende que debe ser eliminado. Porque el pobre Danilo Medina es el único perjudicado con ese transitorio. Sí, pero ese pobre Danilo Medina fue el único beneficiado con esa modificación a la Constitución en ese mismo transitorio que se le incluyó justamente para asegurar de que ese presidente, llámese Danilo Medina o llámese Juan de los Palotes, no osara de intentar quedarse en el poder. Pero además las porque esa es una forma de garantizar, es una forma de resguardar y sobre todo de proteger la democracia. Porque este es un sistema democrático. Esto no es un sistema republicano, autocrático, donde uno
manda para toda la vida y se convierte esto en una monarquía o se convierte esto en una tiranía, en un caudillismo. No, aquí hay un sistema democrático establecido en nuestra Constitución de la República y como el presidente de turno en ese momento quería reelegirse y la Constitución se lo prohibía, él entonces emprendió el camino de forzar a una, porque bueno, había una gran mayoría de la sociedad que no estaba en que se modificara la Constitución de la República, entre ellas yo. Pero se modificó. Ahora, ¿cuándo se modificó? Como había tanta gente irritada por lo que estaba pasando, molesta por haber cogido esa Constitución y violarla cuando le diera la gana a un grupo de legisladores, para calmarnos a nosotros, se le incluyó a esa modificación ese transitorio, propuesto por Reinaldo Pared Pérez, que ahora este domingo él lo volvió a reiterar. No sé si viste el video donde el doctor Reinaldo Pared Pérez dijo eso mismo, porque él entiende que Danilo Medina ya debe de coger para su casa el 16 de agosto del año 2020. Que no debe de osar a una reelección, que no debe de intentar una nueva reelección con modificaciones y cuanta cosa, porque se sabe que para Danilo Medina ir a las elecciones del 20 se tiene que modificar la Constitución de la República. Mira, se tiene que modificar. No como andan diciendo un grupito de juristas muy bien pagados, con nombres y apellidos, que sí, ustedes imagínenselo. Ese señor no tiene credibilidad en esta sociedad. No tiene credibilidad, pero todo el mundo sabe cómo se la ha buscado. Y entonces se atreven a decir, tienen el tupé de decir que no hay que cambiar la Constitución para Danilo alzarse nuevamente con la reelección. De por Dios, no podemos llegar hasta ahí. Mira, Lindsay, ese tema del transitorio, el Tribunal Constitucional ni siquiera lo puede tratar, porque si el Tribunal Constitucional, aunque sea... lo debe de tratar. Usted me excusa, pero déjame terminar, Lindsay, espérate, déjame terminar. Sí lo debe, no, pero déjame terminar, Lindsay. El Tribunal Constitucional ni siquiera lo puede tratar porque estaría haciendo de legislador constituyente. Si el Tribunal Constitucional, por lo menos, el Tribunal Constitucional lo que tiene que declarar es irrecibible y devolverlo. Y devolverlo para atrás. Mira, Alexander, y devolverlo para atrás. Interrumpí porque tú dices que no tiene que conocerlo. Y sí lo tiene que conocer. Sí lo tiene que conocer. Para decir, desestimamos esto. Eso es lo o que para decir, lo cogemos, lo acatamos. Para lo que sea, pero lo tiene que conocer. La palabra es que sí lo tiene que conocer, sí lo tiene que poner en agenda. Lo ha puesto en agenda. Es otra cosa. Lo ha puesto en agenda el presidente del Tribunal Constitucional. No lo ha puesto en agenda. Y lo que se debe es de poner en agenda. Porque eso ya tiene muchísimo tiempo que se llevó al Tribunal Constitucional un señor que se le ocurrió. Porque también vuelvo y reitero que en política la casualidad no existe. Eso fue bien pensado, que primero lo llevó uno y parece como que no se creía mucho en él. Y ese uno que dijo que le dieron 50,000 pesos y se lo fue a beber a un colmadón, ¿o no? Ese que recibió los 50,000 pesos para ir a llevar al Tribunal Constitucional ese adefesio, después lo retiró. Y después se reintrodujo por otra persona incluso. Otra persona fue y volvió y lo entró. Parece que el primero no estaba bien estructurado y entonces elaboraron otro. Y fueron y lo llevaron al Tribunal Constitucional. Por eso es que yo digo, ¿por qué ese caso no se ha puesto en carpeta? No se ha puesto en agenda. Sea para una cosa u otra, pero hay que conocerlo. Sí, pero el tribunal debe de fallar de una u otra forma. El tribunal debe de fallar sobre ese caso. La forma o la manera, ya eso es otra cosa. Sí, pero déjame decirte esto, Lindsay. Como los abogados incurren mucho en chicana y en recursos para defender a sus clientes. No generalice así, respete a los abogados. Porque eso es muy común. Eso es muy común en los tribunales. Déjame decir. Pero ven acá. Entonces,
hay un término que no recuerdo ahora, que los tribunales, cuando le llevan un expediente y los tribunales ven que carece de sustento, lo declaran irrecibible, pero no recuerdo el término que usan los abogados. Porque lo desestiman de una vez, sí, ¿no? pero lo desestiman porque carece de sustento. Ese transitorio, ese recurso a ese transitorio, eso carece de sustento, eso es irrecibible. Según tú. No, es que eso no tiene sustento, porque el Tribunal Constitucional no tiene competencia. Según tú. El Tribunal Constitucional no tiene competencia para decidir si la Constitución, eso de que el transitorio no es constitucional. El Tribunal Constitucional no puede porque la ley, la propia Constitución le establece cuáles son sus funciones. Y la Constitución dice usted puede revisar y anular decretos, leyes, ordenanzas, pero en ninguna parte habla de la Constitución. Alexander. Por vía de consecuencia, ese recurso deben de declararlo irrecibible y devolverlo para atrás, porque eso carece de sustento. Si fuera así, es lo mismo. Yo soy recepcionista de impuestos internos. Y tú vas con una factura a pagar la luz. Impuestos internos le dicen, no, señor. ¿Qué te voy a decir yo a ti? No, señor. Este no es sitio para usted venir a pagar la luz. Es que es el Pleno que tiene que declarar irrecibible. Váyase a Edesur o a Edenorte. Déjeme ver la factura. Mire, ahí dice Edesur, váyase a Edesur a pagar su luz. Ahora, si va a pagar cualquier impuesto porque usted tiene una empresa, ok, yo lo recibo. Ya luego, lo que pase con ese documento que tú estás llevando a impuestos internos, y yo soy recesionista de ese impuestos internos, yo lo recibo, ¿verdad? Como yo lo recibo, yo se lo tengo que llevar al departamento que indique, el departamento correspondiente. Y ese departamento, entonces, empieza su proceso. No es que yo le voy a decir, no, yo no le voy a recibir ese documento. Sí, ese documento está recibido allá, en el Tribunal Constitucional. Y está en el despacho del presidente del Tribunal Constitucional. En el despacho de don Milton Ray Guevara, a quien estimo muchísimo. Tanto yo como toda mi familia. Y respetamos también mucho a don Milton y a su hijo Milton también. Le tenemos muchísimo cariño y muchísimo respeto. Pero ahí es que está en la oficina, en el despacho de don Milton. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo digo es, don Milton, ¿por qué todavía ese caso no se ha puesto en agenda? Yo creo que ese caso debe de ponerse en agenda. Yo estimo que hay que ponerlo en agenda y fallar de una forma u otra. ¿No tiene asidero? Bueno, se falla. Pero hay que conocerlo el caso porque hay que trabajar. Y para eso es que están los jueces del Tribunal Constitucional, para fallar todos esos casos que llegan a esa entidad. No se pueden coger y ponerlo en la última gaveta del escritorio, debajo de todos los folders que hay. No, ese es un caso que políticamente el Tribunal Constitucional sabe que tiene una gran repercusión. Y por lo tanto, son de los casos que se le debe de dar prioridad. No se deben dejar ahí en el olvido. Hay que darle prioridad a ese caso. Hay muchos otros casos que deben de dársele prioridad, pero ese en particular, como produjo tanto, llamó tanto la atención, y no estamos hablando de cualquier temita, entonces hay que ponerlo en agenda, debería de ponerse en agenda, y fallar de una u otra manera. La forma no es lo que yo estoy reclamando, el fondo es lo que yo estoy reclamando.
el que lo hagan de una manera u otra. No, lo que yo estoy diciendo es que por qué no se ha puesto en agenda. Debe ponerse en agenda y fallarse de una u otra forma, que todos los jueces, los que componen ese tribunal constitucional, hagan lo que tienen que hacer, siempre lo hacen, para trabajar, para fallar en un caso u otro, porque yo me imagino que tienen sus reuniones, no sé qué días de la semana, pero de eso es que se trata ese tribunal, como todos los demás tribunales que tienen casos que atender a diario. Yo creo que hoy tienen sesión y incluso creo que la van a hacer fuera porque con la reconstrucción que están haciendo. Las remodelaciones que están haciendo en el tribunal. Con ya el área donde ellos se reunían antes ya... bueno, si tienen sesión hoy, es lo que yo te digo. Tienen sesiones semanales, 1, 2 veces por semana. Bueno, pero en esas sesiones, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Miren, yo propongo este tema. Y este otro, y este otro, y este otro. Y se hace toda una jornada de trabajo donde se discutan los temas que son importantes para el país. Ese es un tema importante para el país. Sí, pero Milton me da la impresión que está actuando en función de favores políticos más bien. Porque es que un juez no puede actuar en base a favores. Porque el Tribunal Constitucional, supongo yo que debe de tener una guía o un plazo, no sé, algo así, para dictaminar sobre los diversos recursos. Ahora, porque cuando tú pones un expediente a dormir el sueño eterno, es una negación de justicia. Bueno, pudo habérsele pasado o le han dado prioridad a otros casos. Lo que yo estoy diciendo es que ese debe ser una prioridad para ese Tribunal Constitucional por la naturaleza del caso. Porque la gente está esperando que se le dé una respuesta a ese ciudadano, a ese ciudadano travieso que quiso apelar ante el Tribunal Constitucional, una cosa que le salió una mañana cualquiera y le salió de los forros y fue y dije que llevó eso. Pero la Fuerza Nacional Progresista sometió un recurso en el 2015 y lo fallan como en el 17. Sí, porque tú sabes muy bien cuál era el tema. Eso, yo por eso pregunto cuándo es que se va a fallar sobre ese caso en particular. ¿Cómo es que va a conocerlo el tribunal? Porque, señores, mira por qué es que yo creo que a ese caso hay que prestarle atención. La Constitución, ni las normas, ni los tribunales incluso, ni las instancias de poder de este país se pueden coger de relajo. Pero es que el Tribunal Constitucional no es un relajo. Y ese tribunal nació con figuras muy, pero muy respetadas en esta sociedad. Porque hay que decirlo. Ahí hay jueces capaces, jueces comprometidos con este país, con la justicia, con su nación, y que conocen muy bien del rol histórico que están jugando. Con esos jueces que están en ese Tribunal Constitucional, nace el Tribunal Constitucional. Son los jueces que estrenan ese Tribunal Constitucional y han sembrado precedentes. Lo han hecho. Y yo creo que el país hasta el momento se siente hasta satisfecho con la labor que ha desempeñado ese Tribunal Constitucional, que ha venido a ser parte de lo que es el fortalecimiento de las instituciones nuestras. ¿Cómo no? Pero yo creo que el profesional, el hombre, no debe desmayar nunca cuando se le designa con una posición. Nunca debe bajar la guardia. Trabajar con esmero, con empeño, con compromiso, hasta el último suspiro que agota en esa posición. Don Milton lo dijo en su declaración, que él tiene un compromiso que él es capaz incluso de sacrificar hasta la vida.
Pues yo espero y confío en ese Milton Ray Guevara, en esas palabras que dijo el presidente de la Junta, del Tribunal Constitucional, en ese ciudadano que juega un rol fundamental en el juego de la democracia. Él y todos los que componen ese Tribunal Constitucional. Fue elegido tanto él como los demás 12 miembros, que en total son 13, por toda la sociedad donde se participó, se evaluaron, bueno, todo el mundo sabe lo que pasó allí. Y hay hombres y mujeres de primera ahí componiendo el Tribunal Constitucional, ¿cómo no? Que hay influencias políticas de uno u otro, sí las hay, y todo el mundo conoce con nombre y apellido, porque todos nos conocemos en este país. Ahora, el hecho de que don Milton tenga una relación muy estrecha con Juan Pérez o quien sea, no quiere decir que no sea un profesional que tenga su cabeza bien puesta y que su cabeza ande con ella siempre. Que no la deje en una gaveta en su casa, ni mucho menos. No, él anda con su cabeza y la tiene muy bien amueblada. Hasta el momento ha sido así. Ahora, falta todavía un tramo y lo que entendemos es de que si hay un caso con un matiz político desde los pies hasta la cabeza, son casos que no se pueden estar dejando dormidos, ni mucho menos. Hay que conocerlo con la misma responsabilidad que cualquier otro tema. Hay que conocerlo con compromiso. Y es lo único que digo que me ha llamado la atención, que un caso que tiene ya muchísimo tiempo en el Tribunal Constitucional todavía sea la hora en que no se le haya dicho ni esta boca es mía al pueblo dominicano. Cuando usted ve que un señor cualquiera un día le nació, y lo voy a entrecomillar, de que ir a llevar ese recurso ante el Tribunal Constitucional como que el tribunal es cualquier relajo, y se le ocurre llevar, no, porque ese pobre hombre hay que eliminar ese transitorio de la Constitución, quítenlo de ahí, y ustedes son los que tienen que hacer eso. Espérese un momentito ahí, las cosas no son así. Pero ya que se llevó y lo tienen ahí, entonces en lo adelante lo que hay que hacer es darle una respuesta a esta sociedad. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos que pausar. Vamos a ir a una breve pausa y entonces vamos a retornar con la entrevista porque ya el doctor Almeida debe de estar por ahí. Pero antes de irnos, Alexander, no sé si viste un video del ministro administrativo de la presidencia en el día de ayer. Uno en un autobús. Ajá. ¿Lo viste? ¿Y qué te pareció la posición de Peralta allí? Bueno, yo creo que él ha sido coherente en esa ha sido más o menos su línea, lo que él ha planteado en ese sentido. Yo lo estuve viendo, porque él dio ayer 2 declaraciones, porque él andaba con un grupo de periodistas haciendo un recorrido por Atomayor y esa zona de por ahí. Y le dio esas declaraciones dentro del autobús y también habló con ellos fuera. Explícate. Y también habló con ellos fuera del autobús. Pero me parece que eso es lo que él ha dicho siempre y también... Pero ¿de qué tú estás hablando? Explícale a la gente para que entienda. Él hablaba de que la oposición es muy débil aquí en el país, que la oposición no tiene futuro, que en el corto plazo no tiene cómo enfrentar al partido de gobierno porque la oposición es muy débil y que aquí no hay, que la oposición debería de hacer su papel para que el gobierno se fortalezca, pero que la oposición es muy débil y que la oposición no hace su trabajo por eso, porque es muy débil. Mira, la oposición, cuando yo vi a Peralta, que además dio mal ejemplo, ministro, él no es ministro sino secretario, ¿verdad? Secretario administrativo de la presidencia. Pero bueno, la gente le dice ministro porque como todo el mundo es ministro, como que la secretaría ya ninguna se le dice, pero en realidad él es secretario administrativo.
El señor Peralta dio un mal ejemplo, poniéndose dique de espalda y sin cinturón, ¿eh? Los nietos le van a reclamar. Estoy segura que ya le habrán reclamado. Pero Peralta, con esa declaración en el día de ayer, que como tú bien señalas, ha sido más o menos la misma posición que ha tenido, lógico, eso es así. Pero, ¿qué pasó con la oposición a propósito de esa declaración de Peralta? La oposición le pasó lo que nosotros le advertimos que le iba a pasar. Fueron por el toro que era, se tiraron por la ventana que no era y fueron por, y huyéndole al toro que no era, agarraron el que era y lo cachó. Es un refrán por ahí que hay. El hecho es que hizo un mal cálculo, es lo que les quiero señalar con eso de que se tiró por la ventana. Eso es, yo me lo imagino a la persona corriendo y entonces como era visco, sufría de travismo la persona, se fue y se largó por la ventana que no era y se dio tremendo tablazo y vino el toro que era y lo cachó. Eso le pasó al PRM. Vinieron aquí y lo dijeron, no, unos cálculos. ¿Que tú crees que yo se lo voy a creer? ¿O que tú se lo vas a creer? ¿O que doña Ani, o Carolina, o don Otto, o cualquiera de esos, o Amarante Rodríguez, cualquiera de esos amigos que nos siguen, Rufino, se lo va a creer? No, porque ellos no nacieron ayer en política. Los PRMistas son viejos zorros de la política. Son unos viejos zorros de la política que se fueron de un partido y crearon otro. Es más, estaba creado ese otro partido. Lo que hicieron fue cambiarle las siglas. Sí. Eso fue todo. Pero ¿tú te crees que yo me voy a tragar el cuento de que ellos dijeron que era para ellos dividir al PLD? Ellos saben muy bien que no. Que si ellos votaban a favor y si ellos hacían causa común con el presidente de la República, con el gobierno, y se unieron con el gobierno para votar en ese Congreso de la República, dije que iba a haber una división a lo interno del PLD. De por Dios. Ellos jugaron a eso. Y ese cálculo matemático de párvulo. ¿Tú te crees que un viejo zorro de la política, como lo es el propio Hipólito Mejía, y todos los que componen esa comisión ejecutiva, van a elaborar una cosa tan sofisticada como para llegar a esa conclusión? Eso es una conclusión, una posición hasta burlona, porque nadie se va a tragar ese cuento. Todo el mundo sabe la razón fundamental por las cuales el PRM se puso de rodillas ante el gobierno. Todo el mundo lo sabe. En política, el político que no está claro y sabe muy bien, bueno, el otro viene y te viene a chantajear. Vamos arriba. Vamos arriba. Ahora, si usted tiene una cola que le llega de aquí a Roma, es difícil entonces usted participar en política. Y si a usted lo amenazan con que esa cola se la van a sacar a la luz, entonces se le hace difícil, porque entonces usted tiene que tener una cabeza muy bien amueblada para ver cómo esa cola, o usted se la corta. Ahí, en eso que tú estás explicando, cabe el refrán que tú acabas de decir, se fueron por la ventana que no era y le salió el toro que era. Porque la estrategia no le funcionó. No, no es eso. Es que esa nunca fue la estrategia, es lo que yo quiero decir. O sea, esa nunca fue la estrategia, porque a mí no me pueden decir ellos que eso fue una estrategia, porque estamos hablando con qué. Es que con pinos nuevos. Ellos apostaban a una crispación a lo interno del PLD con la aprobación de la ley de eso partido. ellos no se lo, ni ellos se lo creen, porque ellos saben muy bien que eso no iba a pasar. ¿Saben por qué? Porque Leonel Fernández
sí que no es un pino nuevo en política. Leonel, solamente hay que estudiar el comportamiento de Leonel Fernández. No es un hombre que busca conflictos, ni que se maneja con denuestos, ni con lenguajes ofensivos. Nunca lo ha hecho. El lenguaje de Leonel es un lenguaje de respeto siempre, incluso este pasado domingo, con un nivel que todo el mundo se tiene que quitar el sombrero frente a ese líder político, que ha demostrado ser un verdadero político en toda su dimensión. Eso hay que reconocérselo a Leonel Fernández. Y solamente con de refilón, usted ver el perfil de ese político, usted sabe muy bien que no. Usted sabe muy bien que no. ¿Por qué? Porque Leonel es un hombre pausado, de cabeza fría, su corazón caliente, porque siempre ha defendido este país por encima de todo el mundo. Porque Leonel, y el domingo también lo dijo, este país, este pueblo es primero para los dominicanos. El tema migratorio hay que resolverlo en la República Dominicana. Entonces, si conocemos ese perfil tan bien, porque no es que él lo ha ocultado, no, conocemos muy bien el perfil de Leonel Fernández. Y tú me vas a decir a mí que los viejos zorros del PRM, ese fue el cálculo que hicieron. No, se le pusieron de rodilla al gobierno. Las razones, imagínensela ustedes. Ellos apostaron a aprovechar lo álgido que estaba el ambiente a lo interno del PLD. Y ellos pensaron que si ellos aprobaban eso, iban a provocar un tsunami. Y la situación no les salió como ellos pensaron. Bueno, el hecho es que la oposición, ciertamente, que está completamente desarticulada en este momento, un PRM debilitado luego de haber hecho lo que hicieron, ¿por qué no lo calcularon? Le prometieron a este pueblo una cosa y le salieron con otra. Entonces, ¿qué dice el pueblo y qué calcula? Ah, no, pero es que en esta gente no se puede creer porque no han aprendido la lección. Son falsos, actúan con falsedad, son unos farsantes, porque son estos los que te dicen y te pelean frente a un medio y te dicen, no es verdad que esa ley de partido va a pasar con primarias abiertas. Nosotros entendemos que tienen que ser cerradas y firmamos el librito, 11 partidos políticos y nosotros lo encabezamos y todo aquello. Para luego salirle a este pueblo con la palabrita famosa que ellos utilizaron. ¿Cuál fue la palabrita que usaron? Ellos usaron como de ablandamiento, de que hay que ceder, pero ellos usaron una palabrita ahí. Y la trataron de pegar lo más posible. Pero el pueblo ya está completamente desilusionado. Leonel se lo dijo, bueno, con este 1.225.000 firmas que yo tengo aquí, todo bien estructurado en una base de datos, una data tremenda que tienen, nos convertimos y somos mucho más que el principal partido de oposición que no llega al 500.000 de firmas. O sea, un 500.000 de militantes. Mira, yo pienso que... O sea, la oposición va a tener que hacer una revisión exhaustiva de lo que es su estrategia de comunicación. Ellos entendieron que eso le hizo daño, ellos lo entendieron porque incluso recuerda que ellos salieron a la calle a explicar. Pero hasta Faride. Salieron a la calle. Faride fue y votó por ese adefesio porque debió de abstenerse, por lo menos pero abstenerse. Pero Faride es una política como la de los demás. Sí, pero por eso es que te digo, por ser política. Luego de esas posiciones tan firmes, tan incluso bien valoradas de Faride, ella no podía ir a ese congreso y votar a favor de esa locura. ¿Estaba o no estaba Faride a favor de eso? Entonces, por eso también la imagen de esa joven política brillante
fue también... Es que a ellos no les resultó. Fue también la estrategia tirada no, en el suelo, no su les imagen. resultó. No, Incluso tuvieron que salir a la calle a dar explicación de que votaron por esa ley porque era lo mejor y porque ya era necesario que hubiese una ley y esas cosas. O sea, tuvieron que el que sale a dar explicación es porque no le fue bien. No le fue bien. No Ese le fue PRM. bien. Y entonces ahora, a quienes ellos fueron y se le pusieron de rodillas y fueron y votaron, entonces ahora Peralta dice que esa oposición no sirve para un carajo. Digo, Peralta ahora dice, esa oposición... En ese tema yo estoy de acuerdo. Nula. Claro que yo... La oposición está muy débil. No, y que esa debe ser la posición del gobierno. Esa debe ser la posición del gobierno. Pero yo creo que la oposición en está esta muy débil. oportunidad, José Ramón Peralta, yo te doy la razón. No lo digo así porque como han dicho que yo siempre vivo, no, pero en esta oportunidad yo le doy la razón porque lo que hay es que ser equilibrado y objetivo. Yo no tengo nada ni lo conozco a ese señor. Lo he visto así de refilón y un día lo confundí hasta con Simoncito. Sí, yo no sé por qué, porque Simoncito es más elegante que él, pero lo confundí. Lo confundí. O yo no sé si porque yo quise confundirlo. Mi subconsciente me engañó. Bueno, pero es lo que te digo, Alexander, que Peralta estuvo coherente. Y eso que a lo que se refirió de la oposición, ciertamente que es así. Pero déjame decirte, yo espero que ese videíto de Peralta, la oposición lo vea 254 veces, cada uno de ellos, antes de irse a dormir. Y te voy a decir esto, para mí, eso que dijo José Ramón Peralta es una forma de hacer una hilaridad entre la posición pública de Leonel y la del gobierno. Leonel dijo, la oposición está débil porque ellos son la mitad de lo que se represento yo nada más dentro del PLD. Ahora, los periodistas que andaban con Peralta, ¿por qué no le preguntaron a él de lo que pasó el domingo? A lo mejor se lo preguntaron, sí. Yo lo dudo, que son demasiado... Yo no sé qué es lo que está pasando. Sí, yo creo con que el sí. Yo creo que sí que se lo preguntaron porque yo vi una declaración de él diciendo... Bueno, pero eso es parte de la democracia y que el gobierno va a respaldar y nosotros, él dijo, y nosotros vamos a respaldar. ¿Y qué es lo que se trae Miriam Cabral al ahora? Que gane las primarias. Con eso, Miriam Cabral. ¿Qué dijo Miriam Cabral? No, porque Miriam Cabral como que está diciendo que hay que revisar a lo interno del PLD, los estatutos. Miriam Cabral es el brazo ejecutor de Danilo Medina. Cuando tú oigas que Miriam Cabral hable de cosas en ese sentido, eso es el presidente, porque ella es el brazo ejecutor del presidente. Vámonos a la pausa y retornamos.